Al-Halaki afirma que ante la Asamblea Nacional la importancia de la complementariedad entre la institución legislativa y la ejecutiva para mejorar el nivel de vida y atenuar el sufrimiento de los ciudadanos. El comunicado final de la Cumbre Cristiana Espiritual de los Patriarcados de Antioquia confirma haber frente a la ideología takfirí que destruye las naciones y atenta contra sus hijos cristianos y musulmanes. La Fuerza Aérea Siria bombardea concentraciones de los terroristas en la campiña de Idlib y Homs, destruyendo sus refugios y liquidando gran número de ellos. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Mohammad Jihad al-Laham, afirmó que el ejército sirio continúa repeliendo a los terroristas en todos los frentes del país, frustrando la conspiración y los planes de los enemigos de Siria. Durante la segunda sesión del 10º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, con la presencia del primer ministro Wael al-Halaki y los miembros del gobierno, al-Laham dijo que los planes de los enemigos de Siria han sido condenados al fracaso y los venideros días lo demostrarán, y que la guerra terrorista internacional contra el país está a punto de terminar gracias a las hazañas del ejército árabe sirio, que sigue avanzando en su ofensiva antiterrorista en los diferentes frentes del país. Al-Laham afirmó también la necesidad de desarrollar los mecanismos del trabajo nacional y la acción social y humanitaria de la Asamblea del Pueblo y sus miembros, del modo que incrementa la capacidad de la institución legislativa de mantener el contacto con los ciudadanos y conocer sus problemas para resolverlos en conjunto con el Poder Ejecutivo, con el fin de atenuar el sufrimiento de los sirios y consolidar su firmeza de cara al terrorismo y sus patrocinadores. Por su parte, el primer ministro Wael al-Halaki ha valorado muy en alto el papel que juegan los diputados en activar los esfuerzos parlamentarios a nivel nacional, regional e internacional y movilizarlos de cara a la ideología terrorista wahabita extremista en defensa del Estado sirio, sus principios y de la seguridad ciudadana. Señalando la importancia de la complementariedad entre la institución legislativa y la ejecutiva para elevar el nivel de vida y de servicios del pueblo sirio, afirmando que Siria se mantuvo firme porque es un estado de instituciones que trabajan con flexibilidad e integridad y cumplen su papel a pesar de la conspiración y los desafíos que enfrentan bajo supervisión directa del líder de la patria, el señor presidente Bashar al-Assad. Al-Halaki afirmó que el ejército árabe sirio logra grandes avances a pesar de la gran escalada terrorista y el incondicional respaldo a los terroristas por parte de Estados Unidos, los colonialistas occidentales, Turquía, Israel, Jordania, Qatar y Arabia Saudita. Al-Halaki dijo que por orientación del señor presidente Bashar al-Assad, comandante en jefe del ejército y de las Fuerzas Armadas actualmente, se complementan los estudios para pagar una gratificación a los combatientes del ejército sirio, cuyo valor suma 10.000 libras sirias, que se pagan mensualmente a partir del próximo mes de julio. También añadió que debemos unirnos y respaldar a nuestro ejército, cumpliendo nuestro deber en incorporarse a las filas de las Fuerzas Armadas en defensa de la integridad territorial. Los diputados del Parlamento sirio pidieron la intervención del gobierno para reducir los precios de los productos de consumo en el próximo mes de Ramadán y para otorgar un subsidio a los empleados para ayudarlos a enfrentar los efectos del alza de los precios. Los parlamentarios subrayaron la necesidad de mejorar el nivel de la actuación del gobierno para que esté al nivel de la crisis y de la sangre de los mártires y las desgracias de los ciudadanos, pidiendo acelerar el pago de las indemnizaciones a los damnificados y juzgar a los grandes comerciantes y empresarios que introducen en el país productos de contrabando y no limitarse a confiscar estos productos de los pequeños empresarios. Los diputados señalaron también la importancia de combatir la corrupción, y ello no adoptando medidas contra los simples empleados, sino contra los altos funcionarios corruptos que comercializan con la sangre del pueblo sirio.
Comenzó hoy la reunión espiritual para los patriarcas antioqueños en la Catedral María Mía en Damasco, con la participación de los dos patriarcas, Yohanna X Yazihi y Mar Ignacio Efrén II Karim, y Gregorio III Laham y Mar Ignacio Joseph III, Yohanna el Cardenal y Mar Bshara Array, y el nuncio apostólico en Damasco, Mario Zinari. El comunicado final de la reunión espiritual de los patriarcas de Antioquia en Damasco abogó por una educación religiosa que expanda la cultura de la paz y la libertad. Los patriarcas afirmaron su compromiso con la unidad de Siria y el derecho de su pueblo a vivir en seguridad, libertad y dignidad, y llamaron al mundo a trabajar en serio para encontrar una solución política a la guerra en Siria. Una solución que garantiza la paz y el regreso de los secuestrados y los desplazados y el derecho del pueblo sirio a decidir su destino con una libertad total. Comenzamos las noticias del campo de batalla desde Idlib, donde la Fuerza Aérea Siria bombardeó concentraciones de los terroristas, dejando numerosos muertos y heridos en sus filas, además de destruir sus pertrechos bélicos. Al mismo tiempo, en Damasco, campo unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas aniquilaron a un número indeterminado de los terroristas del Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria. Mientras en el campo de la provincia sureña de Al-Quneitra, las Fuerzas Armadas han destruido refugios de la organización terrorista del Frente al-Nusra en la ladera occidental, ultimando a gran número de ellos y destruyendo sus armas y municiones. El mismo escenario se repite en la provincia de Daraa, donde las Fuerzas Armadas golpean sin tregua a los extremistas del Nusra que atentan contra la vida y la seguridad de los ciudadanos. La resistencia nacional libanesa continúa avanzando en las laderas de Arsal, donde el día de hoy pudo recuperar el control de varias zonas estratégicas en la misma. De este modo, la resistencia libanesa logró liberar unos 512 kilómetros cuadrados de un total de 800 kilómetros cuadrados, lo que representa el 64% del área ocupada por los terroristas del Daesh y el Frente al-Nusra en el Kalamón y la cordillera este del Líbano. Con respecto al desarrollo de los acontecimientos en Irak, el ejército iraquí logró avanzar al sur de la ciudad de Tikrit, en la provincia de Saladino, luego de fuertes choques con los terroristas del Daesh. Fuentes iraquíes dieron a conocer que las Fuerzas Armadas Conjuntas lograron despejar varias zonas al oeste de Bagdad de los terroristas del llamado Estado Islámico. Asimismo, fueron detenidos 8 terroristas luego de asediarlos en una casa al norte de Faluya. Por otra parte, las fuerzas de seguridad iraquíes anunciaron el hallazgo de una fábrica de artefactos improvisados al norte de Bagdad, en tiempo en el que el centro de mando de las operaciones conjuntas anunció destruir posiciones de los terroristas al este de Ramadi y recuperar el control de las localidades de Al-Jabanía y Al-Yalidía. Los aviones de combate sauditas intensificaron hoy sus bombardeos agresivos contra el aeropuerto internacional de Adén, causando gran destrucción en la instalación pública, luego de cometer una horrible masacre el día de ayer en Sanaa, dejando cerca de 50 muertos y más de 150 heridos. Asimismo, más de 60 yemenitas perdieron la vida a raíz del bombardeo saudita que alcanzó a las viviendas, escuelas y centros de salud en Saada y Haya. En represalia a la agresión saudita, el ejército yemenita bombardeó varias posiciones militares sauditas en las zonas de Yizan, Nayan y Asir, dejando numerosos heridos en las filas del ejército saudita, que envió más refuerzos en las diferentes divisiones militares a la línea fronteriza con Yemen. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Al-Haleki afirma ante la Asamblea Nacional la importancia de la complementariedad
entre la institución legislativa y la ejecutiva para mejorar el nivel de vida y atenuar el sufrimiento de los ciudadanos. El comunicado final de la Cumbre Cristiana Espiritual de los Patriarcados de Antioquia confirma hacer frente a la ideología takfirí que destruye las naciones y atenta contra sus hijos cristianos y musulmanes. La Fuerza Aérea Siria bombardea concentraciones de los terroristas en la campiña de Idlib y Homs, destruyendo sus refugios y liquidando gran número de ellos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.